Me escuchas en este 27 de noviembre del año 2025. Cosas tan extrañas de las que nos venimos a enterar. Ya no es lícito llamar a esto tiempos modernos. Creo que tengo entendido que ya no estamos viviendo en la modernidad, pasamos a la posmodernidad, pero vamos a decir que no tiempos modernos, sino cosas que antes no se habían visto. O que al menos yo creo que no existían, que no se habían visto. El tema de hoy es, obviamente, que voy a tratar es el de la nueva escuela mexicana. Y debo de comentarles, debo de confesarles que, aunque ya teníamos la denuncia de Manuel Gil Antón, académico del Colmex, del Colegio de México, que hace poco, pues, en conjunto con una organización que se dedica a velar por los derechos de la infancia, había reportado que dentro de las escuelas públicas, dentro de las escuelas de la SEP, pues existían grupos que se dedicaban a realizar rituales, performance, con tocamientos sexuales a los niños. Esto se descubrió, según la denuncia de Manuel Gil Antón, en al menos 50 escuelas primarias. Y sabíamos que los habían puesto pues a realizar rituales ocultistas. Entonces, ya sabíamos que esto existía, ¿no? O sea, la denuncia obviamente no fue lo suficientemente estridente, lo suficientemente mencionado, a pesar de que intentamos darle difusión, pues yo no soy el influencer viral, ¿no? Intentamos darle difusión, intentamos llegar a algunas personas, pero pues simplemente queda así como es una denuncia formal, es una denuncia con todos los fundamentos, pero queda como una denuncia un tanto anecdotaria, pese a que se tiene ahí el documento de Manuel Gil Antón, pues con todo el material que lograron hallar. No sería algo nuevo, estaría pasando desde 2008, 2009, bueno, todo hasta el presente. Ahora, hemos estado escuchando las participaciones de la psicóloga, maestra pedagoga, eh, Mariana Benavides. Mariana Benavides se ha dedicado a estudiar perfectamente lo que es el sistema de adoctrinamiento mexicano, que obviamente no llega con el partido narcotraficante Morena, pero sí que tiene un boom muy fuerte con ellos. Sí que ella dice, han pisado el acelerador, es decir, se han radicalizado en las posturas de adoctrinamiento, de sometimiento, de esclavitud del ser humano a través del sistema educativo. Eh, Ella particularmente ha participado en distintos eventos, como por ejemplo el Festival de la Libertad de la Universidad de la Libertad organizado por Ricardo Salinas Pliego, ha participado en manifestaciones, tiene obviamente también sus propias redes sociales, les invito a seguirla en su cuenta de X, y ha aclarado con capturas, con fotografías y con los mismos materiales en mano, pues todo lo que son los libros de la nueva escuela mexicana. Estos libros que son una copia del sistema educativo o pseudoeducativo y de adoctrinamiento de la Unión Soviética que trajo a México en 1959 el presidente Adolfo López Mateos, cuya familia siempre fue comunista, siempre estuvieron involucrados en el terrorismo comunista, eran seguidores de el Ejército de la Montaña, un ejército comunista, una organización que es precisamente la que moviliza a los delincuentes de la CENTE, a los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el ERC, ¿cómo es? El ERP, el Ejército Revolucionario Popular o algo así. Que obviamente ellos están totalmente de acuerdo con el adoctrinamiento LGBT, pero también esotérico. Y esto es lo que más me ha llamado la atención, porque Mariana Benavides, durante la entrevista que le realizan los podcasters Leo y Nacho, eh, muestra, muestra material, imágenes de lo que es un grimorio. Es decir, un libro, un texto
que contiene fórmulas de hechizo o fórmulas de maleficio o de invocaciones que se utilizan por brujos para realizar múltiples propósitos. Entonces se llegó a creer, dice ella en un principio, que a lo mejor pues lo estaba descargando de internet. Es común que los niños, que los adolescentes hagan algo que vieron en internet, pero no. No es el caso de algo que se esté aprendiendo de internet. Se le explicó a la madre que, por parte de su propia hija, que este texto tiene que permanecer en secreto y que lo están impartiendo en la escuela. Pero es un libro secreto. Y contiene invocaciones a la madre tierra, contiene rituales al sol, cosas de ese tipo. O sea, es un intento de neopaganización que burla o que es contrario a la educación científica. Es obviamente una de esas actividades ociosas que se están metiendo en el sistema educativo mexicano. Y yo recuerdo, o sea, porque escucho, por ejemplo, las críticas que hace a los distintos gobiernos, de cómo ellos fueron implementando la negativa, pues la bajada de línea, lo que les exigen desde ¿cómo se llama? Desde UNICEF, desde la Organización de las Naciones Unidas. A mí el coraje que me da es que, por ejemplo, se suponía que tuvimos dos presidentes conservadores, que era Vicente Fox y Felipe Calderón, y ellos también participaron en implementar todas estas políticas, que ahora se radicalizan con Morena. Es una continuidad en el mal. Es muy cierto lo que ella dice. Cuando yo estudiaba, todavía me tocó con Felipe Calderón. Él autorizó, o su secretario de Educación autorizó todos estos libros, incluso con instructivos para la masturbación. Sí, yo recuerdo que sobreabundaban exigencias de trabajos de anticonceptivos. ¿Qué vamos a aprender? Anticonceptivos, y ya llegaba un momento en el que estábamos fastidiados de tanto que se hablara de anticonceptivos. No se detuvo tampoco el adoctrinamiento socialista. Había mucho académico con adoctrinamiento socialista, muy prejuiciados de los avances tecnológicos. Muy extraño este sistema, entre comillas, educativo, ¿no? Pero sí, una exageración, un abuso del tema de los anticonceptivos, de cómo tener sexo y no provocar un embarazo, de qué hacer si se tiene un embarazo, cómo destruir un embarazo, matar a un ser humano. O sea, todo eso era una barbaridad. Y si eso era con Felipe Calderón, pues con un partido narcotraficante y de carácter socialista, descaradamente, pues obviamente que se radicalizó. Pero es fundamental esto, ¿no? Que se les está enseñando, se les está iniciando en la brujería, y no es broma, no es mentira. Lograron conseguir testimonios de otras escuelas en otros estados de la República Mexicana, y parece modo de mentira, pero igualmente es lo mismo. Están adoctrinando a los niños también para enseñarles a callarse, para guardar secretos a sus padres, para guardar secretos a los adultos. Mucho cuidado con esto, ¿no? Porque será nuestro secreto, es lo que les están enseñando a los niños, a guardarse los otros adoctrinamientos, para que no se despierte la polémica de que están criando. Haz de cuenta, yo lo pienso así, no es que sea eso, pero yo lo pienso como que los están iniciando en fuerzas de la oscuridad, los están iniciando en pensamientos que pueden dominar, en pseudofilosofías que pueden dominar su mente. Lo están haciendo. Y es
bueno, muchos van a decir, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Pues si son organismos internacionales, son gente seria, son gente de ciencia. No es verdad, no son gente seria y tampoco son de ciencia. Despierten, por favor. En la Organización de las Naciones Unidas rinden culto a demonios de la santería, declararon a la santería como una especie de patrimonio universal de la humanidad. Eh, es la ONU la que impulsa la teología de la liberación, o sea, un falso catolicismo que es marxista. Ellos son los que están impulsando el culto a la Pachamama, el culto a la Madre Tierra, la agenda del cambio climático. El cambio climático es lo más anticientífico que tú te puedes encontrar en el mundo. Es un credo fantasioso, es un credo apocalíptico. Eso es lo que están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? Pues porque estas generaciones van a quedar, primera, sin conocimientos objetivos, científicos, tampoco van a tener una perspectiva de la vida religiosa o moral cristiana. Cuando hay moralidad hablamos de personas que pueden tener la capacidad de elegir entre el bien y el mal. De inicio tú tienes que conocer eso, pero tienes que conocer para poder elegir si es bueno o no, si lo quieres en tu vida o no. Y hoy, pues con todo el avanzar de los proyectos de la masonería, se ha eliminado precisamente incluso que los menores puedan conocer otras fuentes de información. Todo lo remiten a fuentes del gobierno y a adoctrinamiento de todos los personajes más siniestros que tú te puedas imaginar. Paulo Freire, la sexualidad de Freud, eh, todas las feministas, todo lo que es la ideología queer, el género fluido, que pueden ser hoy creerse mujeres, mañana pueden creerse hombres, pero mañana pueden creerse gatos, pasado mañana igual. Es variable. Relaciones poliamorosas, una relación de 3, de 4, de 5, cosas de ese tipo. De todos los modelos de familia eliminan el papá, mamá, hijos y únicamente existen modelos homosexuales, lésbicos, transexuales, como los nuevos modelos de familias. Están llenándole la cabeza de odio, de basura a los niños, pero lo más importante de todo esto es que es en secreto. O sea, tú no entiendes, si me está viendo algún padre de familia, ustedes no entienden todas las cosas que un niño se puede callar, todas las cosas a las que puede estar expuesto y las calla. También esta frasecita que le andan enseñando a los niños de que nadie puede tocar tu cuerpo si tú no lo quieres. ¿Qué pasa si lo quieres? Pues entonces no es delito, ¿verdad? Si lo quiere, no es delito, pero tú sabes perfectamente, todos sabemos que pues, los niños son manipulables, los niños son débiles. Podrían obligar a un menor a hacer algo que aparentemente él piensa que quiere, él piensa que ha permitido. Y además el adoctrinamiento dice, pues si tú lo quisiste, pues esa es tu culpa porque tú lo quisiste, tú lo aceptaste y si lo denuncias, pues entonces se van a ensañar contigo, se van a burlar de ti, no te van a hacer caso, no te van a creer. Están, es voraz, es despreciable lo que es verdaderamente el sistema de la nueva escuela mexicana. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Les dejan tareas como que tienen que ver qué significan las siglas del LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Todo esto es una agenda y más o menos me voy dando una idea de a dónde quieren llevarnos, ¿no? Cuando estos niños sean adultos, ¿qué clase de personas van a ser? ¿Qué clase de delincuentes van a ser? Y me refiero a delincuentes en todos los sentidos, terroristas culturales. ¿Van a aspirar a qué? A convertirse también en autores de estas ideologías pervertidas. Van a dar pasos más radicales. Se van a convertir algunos tal vez, porque seguramente en senadores, diputados, en académicos, en maestros. Van a enseñar esto. Pero no se van a quedar ahí, sino que
irían más allá, a cosas más perversas. ¿Y les importará lo que digan sus padres? Pues no, porque ya realmente no fueron educados por sus padres, ya no fueron de sus padres, ya se rompe esa educación, tradición, esa transmisión cultural. Es decir, nosotros no somos católicos, nosotros somos seguidores de la Pachamama, porque además, si tú revisas también los libros, y es que Mariana Benavides tiene todos los detalles, búsquenla, eh, te pone un desplegado de cómo les están dando un falso origen del universo a los niños. Les están diciendo que tal diosa pisó la tierra, de ahí salieron los animales, las cosas, pero tú dices, esto es como si, o sea, imagínate si si en la escuela yo llevara el libro del Génesis y les dijera, o que fuera materia el libro del Génesis, ¿no? En el principio todo era oscuridad y Dios hizo la luz. O sea, muchos dirían, estás violando lo que es la laicidad de la escuela. En realidad, violando qué, ¿no? Porque fue una decisión de la masonería prohibir cualquier forma, incluso de conocimiento religioso, o analizarlo como literatura, también fue prohibido. No se permite. Entonces, ¿por qué se le está permitiendo que viola la laicidad, que adoctrinen a los niños en cosas como estas? Chamanismo, creencias en la Pachamama, en la Madre Tierra, teología de la liberación, eso es lo que está haciendo el régimen de Sheinbaum. Y tú ponte a pensar cuántos millones de niños están siendo víctimas de este abuso. Pero los padres, que a su vez también fueron adoctrinados en el narcosistema, en la peor escuela, en la peor educación del mundo, que es la mexicana, eh, no tienen tal vez los elementos para reaccionar, no se enteran, porque además les digo, es un movimiento subversivo secreto, es un movimiento en el que están enseñando también a los niños a traicionar la casa, a traicionar la familia. Es un movimiento en el que se está tratando de conseguir millones de votantes para el partido narcotraficante Morena o para otra organización política que a ellos se les ocurra generar. Ahí está también el PT, también están pues también otras organizaciones políticas que aspiran, otras organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos. Todo eso es lo que está ocurriendo en este momento y al mismo momento que las masacres de los narcos. Aquí si tú revisas mi scroll de noticias, pues te darás cuenta de que hay una serie de asesinatos de funcionarios de gobierno. Te darás cuenta de que en Jalisco encontraron más de 450 y tantas bolsas con restos humanos. Toda esa destrucción está pasando ahora mismo. El mal está tratando de contaminar a las nuevas generaciones y establecer un nuevo orden autoritario de cosas. Con este adoctrinamiento comunista, pues lo único que se puede generar son delincuentes, porque también dentro del adoctrinamiento que se le está dando a estas nuevas generaciones no existe la propiedad privada, no existe la libertad. Las agresiones que hemos visto de grupos de niños prácticamente linchando a sus compañeras o compañeros está originada a partir del adoctrinamiento de odio de clases que está impartiendo Morena. Morena le está enseñando a los niños que nadie debe de destacar, nadie puede tener algo que tú no tengas, porque entonces a ese que ha mejorado o que ha mejorado de clase, tienes que matarlo, tienes que golpearlo, tienes que acosarlo, o destruir lo que tenga para que se mantenga en la pobreza, porque es malo tener algo que no sea conforme a todos los demás. Es un pensamiento de mediocridad que está fomentando Morena a través de estos adoctrinamientos clasistas. También están enseñando a odiar a todas las personas que por su aspecto tengan un color de piel un poco más claro, pero que igualmente son mexicanos. Bueno, no le importa eso, ellos están enseñando
a odiar o a juzgar según el color de piel. Como les había dicho con anterioridad, Claudia Sheinbaum es nazi, o sea, es lo más parecido a Hitler que podemos encontrar en kilómetros a la redonda en cuanto a jefes de Estado. Ella está fomentando un odio racial, una división entre los mexicanos de origen europeo y los mexicanos de origen indígena, siendo que ella es una judía turca que nada tendría que hacer aquí en México. ¿Cómo puede ella tratar de enarbolar las banderas del indigenismo? Sobre todo cuando su pueblo, hay que recordar, eran los que vendían a los negros como esclavos. Los judíos vendían a los negros como esclavos y también a los blancos. Se los vendían a los árabes como esclavos eh, para que los castraran y los convirtieran en eunucos. Eso hacía el pueblo de Claudia Sheinbaum, pero obviamente el pueblo judío, que es un pueblo muy poderoso, pues ha intentado negarlo también por todos los medios, ¿no? Ahí están los libros de historia, libros que por cierto están también muy prohibidos, quieren satanizarlos como antisemitismo, pero pues ahí lo dice. El comunismo, por ejemplo, es una idea enteramente judía, o al menos la hizo un pensador judío, que era Carlos Marx. O sea, no es mentira si tú revisas también la lista de nombres, pues todos los que han impulsado el comunismo tienen esos orígenes. Incluso Nicolás Maduro es de origen judío holandés. O sea, de los judíos que fueron expulsados de España y que se fueron a esconder a países como Holanda. Entonces creo que no hay problema en que yo mencione pues los orígenes étnicos de muchos de estas ideologías, porque particularmente les gustan a esta clase, a este pueblo, le gustan esta clase de ideas, si no, no las hubieran fomentado, no las hubieran auspiciado. No estoy diciendo que todo el pueblo judío sea colaborador de estas ideas, ¿no? También encontramos algunos críticos de estas ideas dentro de los pensadores económicos de ese pueblo, pero sí que es muy cierto que tienen todas estas características y que menos que a cualquiera, pues Sheinbaum no puede fomentar el odio de esa forma, no puede fomentar la división entre los mexicanos de esa forma porque ella no tiene que ver nada con, digamos, la raza mexicana y está ocupando un cargo que pues a todas luces sabemos que llegó mediante alianzas con el narcotráfico, porque ahí donde gobierna el narco ella incluso llegaba hasta con el 100% de los votos, algo que no se había visto, bueno, ni siquiera en la arrogancia del PRI todopoderoso cuando estaba, que fue antes, fue todavía en los, ¿qué sería? Antes antes de 1994, ¿no? El PRI todopoderoso en el que ganaban que con el 80, que con el 90% de los votos a nivel nacional los presidentes, pues ni siquiera ellos se atrevieron a decir el 100%, ¿no? En varias regiones que están plenamente controladas por el narcotráfico. Entonces, pues llamado de atención para todos ustedes. Esto sí que es importante, esto sí que está impactando. No es cierto que el enemigo sean las redes sociales, que el enemigo sean los videojuegos. Es la educación pública lo que está llenándole de basura, de odio, de adoctrinamiento, de complejos, de cosas muy extrañas la cabeza a los niños. Y además les están enseñando a quedarse callados. Están generando un abismo de desconfianza hijos a padres. Lo que están fomentando es una ideología comunista en la que van a decir que los niños son oprimidos por los padres y por tanto los niños tienen que hacer guerra contra los padres. Eso es lo que está fomentando Morena a través de la educación pública, la guerra de los niños contra los padres, porque en todo sistema de visión marxista está una clase dominante y una clase oprimida, y en este caso son los niños frente a los padres. Por eso, como el padre es el enemigo, como los padres son los enemigos, no les van a contar lo que realmente les están enseñando. No les van a decir que les están instruyendo a hacer una guerra contra ellos. Que además estos libros fomentan escribir mensajes secretos, fomentan
como si fuera un juego, ¿no? A alguien le puede parecer divertido, ¿no? Como si fuera un juego, ¿qué tan hábil eres para estar ocultando cosas, para estar ocultando información, para estar ocultando algo? Se le llama movimientos de conspiración, eh, formas de engañar, de burlarse de la autoridad de sus padres y toda clase de actividades que puedan estar desempeñando, y cuando alguien después se dé cuenta, pues no, si siempre estuvo aquí, si estaba en tal cosa, y están colaborando en alguna operación o están preparándolos para colaborar en operaciones contra el orden establecido, contra nuestro país, contra México. Es una fábrica, y esto sí es lamentable, es una fábrica de traidores a la patria lo que está haciendo Claudia Sheinbaum con la Secretaría de Educación Pública. Todas estas ideas vienen del marxismo adaptadas a la educación por Paulo Freire, y aquí en México pues quien lo está adaptando es un reconocido homosexual llamado Marx Arriaga. Si sus padres le pusieron el nombre de Marx es por el satanista Carlos Marx, primo de Walter Lionel Rothschild a través de la familia Baren-Cohen. Walter Lionel Rothschild dio cheques cuantiosos a la Liga de los Hombres Justos para que se imprimieran los libros del satanista Carlos Marx. Karl Marx, que formaba parte de un círculo de élite mundial tan poderoso que incluso apoyaba desde aquel entonces que el gobierno Illuminati de Estados Unidos se robara el 55% del territorio nacional mexicano, lo apoyó activamente en sus periódicos, en sus publicaciones, lo apoyó diciendo que era necesario para dinamizar el proyecto. Quienes estaban pensando que Carlos Marx era un antiestadounidense, fue un impulsor del expansionismo de los intereses militares de la masonería norteamericana sobre territorio mexicano. Y esa es una muestra de cómo estaban tan interconectadas estas mafias, incluso en un tiempo en el que no se creía que existiera tanto algo como la globalización. Existía todo este mundo de personalidades que se ponían en contacto y conspiraban contra seguridad nacional, contra seguridad de otros estados. Es muy importante. Muy importante tener en perspectiva entonces esta fábrica de agentes terroristas, espías, que está convirtiéndose la educación mexicana. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, pues fundamentalmente las respuestas que da Mariana es: saquen a sus hijos de la escuela. No hay de otra. En este momento, y hasta que no se vaya Morena y no logremos eliminar todos los materiales de estudio de la Secretaría de Educación Pública, tienen que sacar a sus hijos de la escuela pública. Todos los padres tienen que tener y enseñar a sus hijos en casa. Si pueden conseguir un maestro, no sé, alguien que les ayude a aprender lo necesario, lo elemental, porque si no van a tener problemas en serio. Están llenándole la cabeza de basura a los niños, y no se asombren si después se convierten en delincuentes, si después se convierten en personas que incluso sean peligrosas para su misma familia, para su misma casa. Les están metiendo en brujería. O sea, yo no creo que ustedes quieran que sus hijos estén involucrados en todo ese mundo. Fundamental que no lo pierdan de vista. Les están enseñando una historia falsa de México. Eso es otra de las cosas tan terribles, tan cínicas, tan perversas. Le están enseñando una historia que no ocurrió sobre nuestro país. Es brutal y monstruoso lo que está haciendo el partido narcotraficante Morena. Y eso es todo lo que pues podemos hoy comentar sobre la malvada, la mal llamada Nueva Escuela Mexicana. Sistema de adoctrinamiento para tener una carne de cañón que lanzar bestialmente, brutalmente, violentamente contra la libertad, contra nuestra nación. No lo olviden.